Me levanta México. Tengo un gran compromiso con nuestro país. Tenemos que trabajar todas y todos juntos para que vayamos encontrando cómo navegan los pacientes y cómo los ayudamos a navegar el sistema de salud. Todas las herramientas diagnósticas, todos los modelos de atención nuevos, ¿no? Entonces ahí vemos tecnologías que están muy avanzadas. Acabamos de invertir en una tecnología que ayuda a las doctoras y a los doctores en materia de cáncer de sangre para haciendo uso de la inteligencia artificial. Entonces, en general, creo que las doctoras y los doctores no lo deben de ver como una herramienta que están compitiendo con, sino al contrario, se deben de apoyar en todo lo que hay en inteligencia artificial para poder encontrar un mejor resultado y que al final el beneficiado va a ser pues, la paciente o el paciente. Tenemos que empezar todos por la prevención, ¿no? Es un poco un tema que cada uno de nosotros lo tenemos que trabajar. Y lo tenemos que trabajar en virtud de que, como decía antes, todos vamos a ser pacientes. En la medida que yo no me cuido, mis complicaciones de salud van a ser mayores. Una de las cosas que nos pasa con los emprendedores es que muchas veces al ver a los emprendedores o a las emprendedoras tienden a ser dueños o dueñas de la verdad. Y eso no, es malo porque no escuchan lo que está pasando. Esa parte me parece clara. Con más de 31 años de experiencia en la industria farma, director general de empresas transnacionales farmacéuticas muy relevantes, presidente de Fonsalud, además socio fundador de Innova Salud, fondo de inversión especializado en temas de salud, mi adorado y querido Héctor. Bienvenido, querido Héctor Valle. Qué alegría tenerte aquí hoy. Hola, Luisa. Un gusto estar aquí. Felicidades por esta nueva iniciativa que tienes. Me parece genial, así que muchísimas felicidades. Y al contrario, muy agradecido y un gusto estar hoy aquí contigo. Muchísimas gracias. Querido Héctor, ¿qué te levanta en las mañanas con tanta alegría? Siempre que te veo estás a todo, 10,000 cosas por hacer, pero con una energía y una alegría. ¿Cómo le haces? Me levanta México. Tengo un gran compromiso con nuestro país. O sea, hemos estado trabajando durante mucho tiempo en temas de materia de salud, ¿no? Que es donde vengo desde hace muchos años trabajando. Inicié, como decías, trabajando en la parte de la industria y después haciendo muchos años consultoría en materia de salud. Y hoy realmente me preocupa y trabajo para que ayudemos todos y todas a cerrar las brechas de acceso a la salud. Las brechas es un tema complicado de entender, porque es qué pasó hoy en la mañana cuando Tere llevó a su hija a un hospital en algún lugar al interior del país y encontró no un médico, encontró no la infraestructura médica para que pudieran atender a esa niña y encontró no los medicamentos y dispositivos. Entonces trabajo todos los días con esa ilusión de ver cómo ayudamos a trabajar, a cerrar la brecha, a que Tere cuando lleve a su hija a atención realmente esté el personal de salud que la pueda atender, esté la infraestructura lista y estén los medicamentos y dispositivos. Entonces, eso me parece que es fundamental. ¿Cómo imaginas ese sistema de salud, ese acceso para Tere y su hija en un futuro? ¿Y qué tendría que pasar o qué tendríamos que hacer todos para que sucediera? Tenemos que trabajar todas y todos juntos para que vayamos encontrando cómo navegan los pacientes y cómo los ayudamos a navegar el sistema de salud. El sistema es muy complejo. Algunos tenemos más cercanía o menos cercanía al mismo. Lo ideal es que siempre tengamos menos, porque si no la verdad de las veces va a ser como pacientes y no queremos, pero al final todas y todos vamos a ser pacientes. Es una condición de vida al nacer que en algún momento vas a ser paciente. Entonces debemos de pensar cómo le ayudamos a esa Tere, a la hija de Tere, a que realmente entre al sistema y al entrar al sistema tenga una persona que la atienda, que la pueda conducir dentro del sistema, encontrando el personal de salud, encontrando la infraestructura médica, diagnóstica y después los medicamentos y dispositivos que necesite para curarse. Entonces, yo diría eso, por supuesto que es un gran tema y tenemos que trabajar todas y todos para ayudar a cerrar esas brechas de acceso, que son completamente diferentes, porque uno pensaría que brecha en salud es una, y la brecha en salud es completamente diferente. No es la misma brecha la que tiene una persona que está cruzando con cáncer de próstata que de mama. Claro. ¿Por qué? Porque no es el mismo especialista, no es la misma infraestructura, no son los mismos medicamentos y dispositivos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de cáncer de mama, no es la misma brecha la que sucede en Chihuahua, capital, al interior de Oaxaca, al interior de Chiapas o en la Ciudad de México. Porque otra vez, el personal de salud es diferente y está en diferentes geografías, la infraestructura no siempre está y los medicamentos y dispositivos no siempre están. O sea, hay una tarea grande de todos de ir trabajando para ir cerrando esas brechas. Puntualmente, ¿cuál sería tu mayor reto este año, alineado a ese gran objetivo? Mira, nosotros trabajamos en la Fundación Mexicana para la Salud en entregar los planes, la visión de lo que creemos que se debe de hacer para los siguientes 6 años. Actualmente terminamos ya el plan. Históricamente la Fundación se lo entrega
a quien es la candidato o candidato electo. Es una fundación somos completamente apartidistas. Nosotros ayudamos a que Tere, sin importar dónde vaya, no sufra la brecha. Entonces trabajamos para todos los gobiernos, de todos los colores, de todos los sabores, de todas las instituciones. Entonces ahorita terminamos ya el plan y estamos por entregarlo en el momento en el que haya una candidata electa, ¿no? Tú eres muy abocado a la innovación. ¿De qué manera ves el impacto de la inteligencia artificial, innovaciones en temas de salud, en esto que tú haces? Bueno, creo que estás tocando un tema que aparte me apasiona de manera personal. Lo decías cuando me presentaste. Tenemos un modelo en mi parte privada, en una parte de la fundación, una parte en donde hacemos consultoría en materia de salud y donde tenemos un fondo de inversión o fondos de inversión que están dedicados a las nuevas tecnologías. Tenemos, por ejemplo, actualmente un fondo que invierte en nuevas tecnologías en salud en Estados Unidos, Europa, Asia, Israel, no en medicamentos ni en biotecnológicos, pero todo lo demás. Y eso quiere decir todas las herramientas diagnósticas, todos los modelos de atención nuevos, ¿no? Entonces ahí vemos tecnologías que están muy, muy avanzadas. Acabamos de invertir en una tecnología que ayuda a las doctoras y a los doctores en materia de cáncer de sangre para haciendo uso de la inteligencia artificial, hacer la correcta identificación de lo que está pasando con esa paciente o ese paciente. Invertimos en una empresa recientemente, por ejemplo en Estados Unidos, en California, que del tamaño de una impresora, digamos, llegas tú al consultorio del médico, el médico te saca sangre y 20 minutos después tiene tu análisis de sangre. Eso va a transformar realmente la manera de hacer salud cuando tú o yo vamos al sistema de salud, a un médico particular. Entonces, ese tipo de cosas están haciendo un cambio importante. Yo creo que para el personal de salud en general y para las pacientes y los pacientes, el tema es cómo aprovechamos la inteligencia artificial. Y no debe ser vista como un rival sino al contrario, como alguien que nos complementa en el día a día. Yo hago hoy uso en mi día a día muchísimas herramientas de inteligencia artificial para que me apoyen en el ejercicio de lo que hago todos los días, ¿no? Revisión de documentos, escribir algunos textos, tal, y me ayuda mucho. Cuando pensamos en materia de salud, la asertividad que puede tener un médico, una doctora, cuando la inteligencia le ayuda a revisar un caso, pues es fantástico. Entonces, en general, creo que las doctoras y doctores no lo deben de ver como una herramienta que están compitiendo con, sino al contrario, se deben de apoyar en todo lo que hay en inteligencia artificial para poder encontrar un mejor resultado y que al final el beneficiado va a ser pues, la paciente o el paciente. Y aparte del toque humano siempre es fundamental, ¿no? Lamentablemente yo sí he tenido que estar no, sin duda. Paciente. Yo creo que hay un tema que son los soft skills, que eso no depende, o sea, eso es complementario, eso somos nosotros, las personas. Entonces creo que debemos entender la inteligencia como algo que suma, no que resta, y la parte soft que nos toca a nosotros, las personas, ponerlo en la fórmula. Hablando de historia, te tocó un momento histórico mundialmente, la pandemia, ejerciendo este rol. Me imagino que ha sido una de las crisis más importantes que has enfrentado profesionalmente, imagino. Mira, la verdad es que era una oportunidad, como decíamos antes, de ayudar mucho a nuestro país, ¿no? En la fundación, históricamente, cuando se acerca el personal de salud o la gente en salud, dice, oye, ¿qué va a pasar? ¿No? En este caso, realmente, así lo definió el gobierno actual, le encargaron al canciller Ebrard revisar qué iba a pasar. Y entonces él vino con nosotros y dijo, ¿dónde va a estar el problema? Hicimos el análisis de la brecha en personal, de la brecha en infraestructura y después la brecha en medicamentos y dispositivos. Y a partir de ese análisis, el canciller salió a la búsqueda de los ventiladores, los trabajamos de manera conjunta con la Cancillería, se trajeron los meteoros y se distribuyeron los hospitales. Esa es una primera parte. Una segunda tiene que ver con el acuerdo que hicimos público-privado. ¿Para qué? Para que los hospitales privados pudieran ayudar a los hospitales públicos. De tal manera que los hospitales públicos se concentraran más en temas de COVID y algunas cirugías que fueran más sencillas, por llamarlo de una manera, las fueran transferidas al sector privado. Y así se definió un listado que trabajamos junto con la Asociación Nacional de Hospitales Privados, con el gobierno federal. Ahí creo que hubo un liderazgo muy importante del IMSS en esta materia, de SOE. Trabajamos con él y con su grupo y con los hospitales privados para encontrar un convenio que nos ayudara a hacer esa transferencia. Funcionó el convenio y logramos que muchas mexicanas y mexicanos fueran al sistema privado, el sistema privado los atendiera y después el sistema público cubrió el gasto de esa atención. Entonces, sí fue algo creo que muy positivo, otra vez buscando y ver cómo cerramos las brechas de acceso. ¿Qué sería algo fundamental que cualquier persona de calle podríamos hacer para ayudar a cerrar esas brechas? Que veo que es un tema que te duele.
Bueno, tenemos que empezar todos por la prevención, ¿no? Ese es un poco un tema que cada uno de nosotros lo tenemos que trabajar. Y lo tenemos que trabajar en virtud de que, como decía antes, todos vamos a ser pacientes. En la medida que yo no me cuido, mis complicaciones de salud van a ser mayores. Y eso va a generar problemas para mí, para mi familia, para el entorno y para el sistema de salud. Hoy tenemos una parte de la población, yo parte de esa, que tenemos sobrepeso u obesidad. Tenemos que trabajar en irlo cerrando, porque si no eso se va complicando. Y siempre tendemos a decir de manera un poco medio irresponsable, ¿no? Cuando hablamos de decir, no, está gordito, está rellenito, no, esto es una enfermedad. Entonces lo tienes que tomar con la seriedad y atajarlo, porque eso es como inicia después la hipertensión, diabetes, colesterol y todas las enfermedades. Eso se va complicando a lo largo de la vida. Son enfermedades que se nos van complicando y llega un momento donde cursas con una carga de enfermedad muy grande, ¿okay? Y te cuesta a ti como persona, en tu productividad, tiene impacto en lo que haces en el día a día, en tu familia, pero después en los costos. Si tú lo puedes pagar de manera personal, pues es un gasto de bolsillo, pero si no se va hacia el sistema de salud y otra vez pues se convierten en gastos que para el sistema son complicados de manejar. Sin lugar a dudas. Como inversionista de salud, ¿cuáles son las aristas? ¿En qué te fijas para ver en qué invierten o no invierten en tu fondo? Mira, tenemos un grupo genial, realmente lo hemos construido con bastante tiempo. Hace rato te conté nada más del fondo que tenemos especializado en nuevas tecnologías en salud. Tenemos también uno que invierte solamente en Israel. En Israel invertimos en salud, pero además en un par de temas más, en cybersecurity y en el tema de agritech, foodtech. El grupo realmente me siento muy contento. Primero partimos de una definición de una estrategia, de qué es lo que estamos viendo que en cada uno de esos sectores sigue. Mi especialidad de salud, me concentro en eso. Y entonces vemos la estrategia de lo que va a pasar en salud. Basado en eso, empezamos a buscar compañías que nos permitan realmente entrar en esos sectores porque creemos que son clave. Y a partir de ahí entonces se hace un proceso. El grupo que está dedicado a eso, que lo conduce José Antonio García Cors, ellos hacen un análisis de más de 1,000 empresas por año. Entonces estamos revise, él y su grupo tiene un trabajo intenso para estar buscando esas empresas, ver qué es lo que se puede hacer y a partir de ahí entonces trabajar con los equipos. ¿Qué nos importa? Nos importa la tecnología, la solidez de la tecnología, nos importa también el riesgo regulatorio y una parte crucial es la o el emprendedor, ¿no? Hay otras partes adicionales, por ejemplo, ¿qué otros fondos van en esa inversión? Cuando vemos una compañía, nos importa mucho qué otros inversionistas van a estar en la mesa. La experiencia de esos inversionistas, la capacidad económica de esos inversionistas, de tal manera que a esa empresa le demos viabilidad, entre todos. ¿Qué características debe tener ese emprendedor? Mira, creo que hay una parte importante que es mucha humildad. O sea, una de las cosas que nos pasa con los emprendedores es que muchas veces al ver a los emprendedores o a las emprendedoras, tienden a ser dueños o dueñas de la verdad. Y eso no, es malo porque no escuchan lo que está pasando. Esa parte me parece clave. Luego realmente que estén metidos en su operación, que conozcan su operación. Hay un momento que el emprendedor a veces se distrae mucho entre su operación y la parte de ir, por ejemplo, a buscar el capital. Y ahí a veces vemos que se distrae demasiado la emprendedora o el emprendedor y le pierde foco al negocio. Eso nos parece importante. También la relación que tiene, por ejemplo, en algunas de las materias con otros centros de investigación. Como estamos viendo cosas típicamente muy de avanzada en tecnología, te puedo decir que hicimos una inversión, por ejemplo, en una empresa que que hace interpretación de mastografías con inteligencia artificial, cuando no hablábamos tú y yo de inteligencia artificial. Es decir, estoy hablando 6 o 8 años atrás. ¿Qué es importante? Pues que ese grupo, qué capacidad tiene de relacionarse con médicos especialistas, con gente especialista en esa materia, para realmente sacarle el mayor provecho. Otra parte importante es cuando tenemos emprendedores ya seriales, ¿no? Quien ya hizo un éxito, ya hizo 2, ya hizo 3, pues es más fácil, ya vas con cierta confianza y mira, aquí me va a ir bien, ¿no? Entonces eso es una garantía para nosotros también. Sin lugar a dudas. Me encantaría saber cómo le haces para que te queramos tanto los que te conocemos. Yo siempre trabajo con los emprendedores, con los líderes y creo que algo que no se habla mucho es el carisma. El carisma es algo con las que personas nacemos, pero también se puede trabajar y es la manera en que logramos hacer sentir cómodos a las personas que están a nuestro alrededor. Tú eres alguien muy querido en la industria, con los amigos, tienes un gran network. ¿Qué consejo, cómo nos puedes enseñar o ayudar
a poder tener un buen network, a ser carismáticos, a ser queridos, a tener estas alianzas, estas relaciones que tú sabes hacer muy bien? No, ¿por qué la gente me quiere eso? Me lo tienes que responder tú a mí, no yo a ti. No sabría yo cómo responderlo. Pero creo que una parte importante es realmente tener un motivo de vida, ¿no? Las cosas que hacemos, como te decía, realmente ayudar a que se cierren las brechas de acceso, creo que es muy importante. Y otro de los temas es realmente sumar. Para mí una forma de trabajar es siempre sumando, ¿no? Siempre busco realmente cómo hacemos cosas entre más personas, cómo sumamos, cómo agregamos, sacando lo mejor de cada quien. Así como te decía el emprendedor, yo no creo, por ejemplo, en el que la gente es dueña de la verdad, sino tú sabes un pedacito y un pedacito, alguien más sabe un pedacito. Es cómo subamos como si fuera un rompecabezas de esos pedacitos para realmente tener entre todos un objetivo común mejor y que nos ayude a todos, ¿no? Buena pregunta. ¿Cómo ser más querido por las personas a tu alrededor, teniendo siempre y estando al servicio de los demás, siendo empático con los demás? Alguna vez tuve una situación complicadísima y una de las primeras llamadas fue de Héctor y me dijo: lamento mucho lo que estás pasando, ¿cómo te ayudo? Sé que lo que están pasando ha de doler y ha de doler mucho. Empatía. Y siempre sumando a las partes. Siempre nos juntas y siempre tratas de que la gente saque las canicas en la mesa. ¿Cómo sumamos todos juntos para lograr algo? Sí, totalmente, porque no todos podemos hacer todo, ¿no? Entonces creo que una de las tareas grandes es cómo sumamos, y eso tiene que ver con tu pregunta un poco durante la pandemia, por ejemplo, el trabajo que hicimos, y era pues, cómo sumamos a todos, y sumar a todos implicaba las instituciones públicas con las privadas, ¿no? Con las complejidades de cada una, con la bronca de cada uno, con los problemas económicos, personales de las instituciones privadas, y con el reto que teníamos como país y el sistema público de salud para sacar adelante una pandemia que todavía en ese entonces no sabíamos la magnitud, pero que imaginábamos, porque estábamos viendo, que podía ser de gran calado. ¿Cómo lo logras? ¿Escuchas? ¿Eres empático? O sea, sí tienes una magia. ¿Cuál es tu magia? No, creo que no. Creo que es el ejercicio de entender para qué cada quien es bueno, ¿no? Creo que ese es el tema. Y reconocer que uno no es bueno para todo, ¿no? Y creo que eso es importante en las personas, en los emprendedores, pero también en los directores o directoras generales de las empresas. Hemos visto muchos casos donde una directora, un director general, por definición trae gente menor que él a reportar. Sí. De capacidad menor. Pues es un error. Al contrario, yo, por ejemplo, a través de conocerme muchos años, sé que soy muy malo, por ejemplo, en la parte de IT, de mi compu y lo que hago con ella y tal, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues traigo gente muy buena en esa área que me ayude. Todos tenemos un nivel de incapacidad y es muy importante conocer cuál es mi nivel. O sea, hasta dónde está mi incapacidad, porque ahí me apoyo trayendo gente que sea muy buena y me ayuda a superar esa incapacidad. Y creo que una parte que he aprendido como director hace muchos años es cómo identificas esa incapacidad. Y la identificas porque cuando ves las tareas que estás haciendo, si tú haces la lista de todo lo que tienes que hacer todos los días, hay unas que siempre dices, bueno, esta la hago mañana, entonces vas procrastinando las cosas. Esas cosas que se quedan ahí, eso es exactamente tu nivel de incapacidad. Ahí está. Entonces ahí tienes que atajarlo para decir, esto no lo estoy resolviendo porque le tengo miedo, porque no puedo, porque no sé cómo. Ahí es donde necesitas traer gente mejor que tú para que te ayude a resolver eso que estás echando para adelante. Gran consejo, muchas gracias. El año pasado hablé contigo, te fui a pichar algo, no jaló por un tema de inteligencia emocional de una de las personas que llevamos, y es un gran tema a platicar después, pero algo que me impresionó fue que te dije, trabajas muchísimo, acabas de regresar de viaje, viajas, subes, bajas, estás con todo el mundo, ¿cómo le haces? Y me dijiste, desde lo que me pasó en Colombia, decidí en ese momento solo hacer cosas que me hacen feliz. Todo lo que hago y las personas con las que me reúno solo me dan alegría y me hacen feliz, o no entran en mi agenda. Básicamente no hago nada en el día que no quiero hacer, ¿no? Es decir, hoy no estaría aquí si no quisiera estar aquí contigo. Porque no tiene sentido que hagas algo que no te gusta hacer, ¿no? Creo que te desgasta energéticamente y te quita la capacidad de crear más cosas y hacer más cosas. Sé que me van a decir, bueno, pero a veces tienes que hacer cosas que no te gustan. Bueno, creo que hay que evitar hacer las más de las veces que se pueda. No voy a ningún lugar que no me gusta. Si me invitas y no quiero ir a tu casa, te voy a decir, no quiero ir, Luisa, no voy a ir, ¿no? O sea, no voy por compromiso a ningún lado. Eso me parece una gran herramienta, saber decir más no.
Dices mucho no en el día, entonces. Bueno, algunas veces, sí. Uf, qué suerte que estás aquí. Querido Héctor, para cerrar, nos encantaría que nos regalaras alguna pregunta poderosa, ingeniosa, que quisieras dejarnos en la mesa. Bueno, a mí me encantaría que todo el mundo reflexionara todas las mañanas qué hace por México, por nuestro país. Yo creo que México es uno. Es tu México, es mi México, es nuestro México. Y al final la pregunta es, ¿y tú qué haces por México? Muchas gracias. Es un honor y un placer tener personas como Héctor Valle, tan queridas por todos lo que lo queremos y mentes tan brillantes al servicio del país. Gracias, querido Héctor. No, al contrario. Muchísimas gracias a ti, Luisa. Muchas felicidades con los podcasts y lo que estás haciendo. Me parece una gran iniciativa, así que te deseo la mejor de las suertes y lo más importante, diviértete mucho, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Necesitaba oírlo hoy. Gracias. Muchas gracias.